bienvenida a la distinguida mesa directiva integrada por los magistrados, segundo moción, Leonardo Mirabal, Rafael Ciprián, Luis Porfirio Sánchez, abogados, presentes todos. Constituye una gran distinción y alto honor para la licenciada Lili Mañón y quien les habla, Cristina Fernández de Femín, haberles convocado esta mañana del sábado a este grupo focal o fórum con la finalidad de debatir con estos ilustres, insignes, gloriosos y prestigiosos magistrados el tema de nuestra memoria final para concluir el grado de magíster en legislación de tierras ante esta alta casa de estudios. El tema de la memoria se titula Constitucionalidad de las demandas reconvencionales en daños y perjuicios en virtud de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 10805 de registro inmobiliario ante la Jurisdicción Inmobiliaria de Santiago en el periodo 2013-2014. La temática para el desarrollo de este foro consiste en que cada uno de los magistrados agotará un turno de 15 minutos donde expondrán sus pareceres con relación al tema ya citado. Luego de exponer sus puntos de vista, procederemos con el debate donde se incluirán preguntas y respuestas. Créanme que hemos considerado, mi compañera Nel y yo, que no podíamos recrear mejor escenario que el de nuestra alta casa de estudio Obama y no podíamos engalanar, pulir y cuidar mejor este foro si no estuviéramos acompañadas en esta mañana de estos brillantes y esplendorosos hombres del derecho. Estamos plenamente seguras de que sus puntos de vista nos conducirán a ustedes y a nosotras a determinar o llegar a conclusiones fructíferas que aporten maravillosas ideas para el mundo del derecho y sobre todo para la presente investigación. Una vez más, gracias, y a seguida les dejo con la licenciada Anel Mañón, quien les dará a conocer el perfil de cada uno de los magistrados. Buenos días. Rafael Ciprián nació en Maní, República Dominicana, el 20 de septiembre de 1959. Es poeta, narrador, ensayista y jurista. Ganó el premio Mención de Honor del concurso de ensayos para magistrado 2000, organizado por la Suprema Corte de Justicia y la Escuela Nacional de la Judicatura con la obra La Seguridad Jurídica como protección de los derechos del ciudadano. También ganó el Premio Nacional al Mérito Fray Antón de Montesino en la mención de aporte doctrinal otorgado por el Colegio de Abogados de la República Dominicana, seccional Santiago. Es licenciado en Derecho y magíster en la legislación de tierras. También posee 2 posgrados, uno en Derecho Constitucional y el otro en Ciencias Políticas, por la Universidad de Salamanca, España. Fue seleccionado candidato a juez de la Suprema Corte de Justicia en el 2001 y es catedrático. Actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal Superior Administrativo. Démosle la bienvenida. Muy buenos días, magistrados que comparten esta mesa de honor de esta actividad. Muy buenos días, compañeros abogados, abogadas. Y veo que también hay agrimensor. Pues para mí es un honor estar con ustedes y reflexionar sobre el tema que me han planteado como reflexión en esta mañana. Se ha dicho que la demanda reconvencional, conforme a la Ley de Registro Inmobiliario y su carácter en términos constitucional, si corresponde a una infracción o no a nuestra Carta Magna, o sea, si es constitucional o no. Y para analizar esto, nosotros vemos en primer lugar que nuestra Ley de Registro Inmobiliario no contempla la reparación de daños y perjuicios como demanda en términos de regla, sino como excepción. La demanda reconvencional siempre es un incidente
porque tiene que plantearse dentro de una demanda principal. Nuestra ley de registro inmobiliario, en el artículo 31, lo contempla como tal para sancionar lo que son las actuaciones de un litigante temerario. Esto ha generado discusiones muy apretadas. Quien les habla ha discutido bastante, porque hay jueces que piensan que cuando un demandante ha sucumbido en sus intenciones en el proceso, debe ser condenado si hay una demanda reconvencional. Y ese es un error craso, porque el ejercicio de un derecho como es el de demandar para reclamar justicia no da lugar a reparación de daños y perjuicios. Lo que da lugar es un ejercicio temerario, abusivo del derecho. De manera que la demanda reconvencional no necesariamente tiene que constituirse una garantía de una reparación de daños y perjuicios porque se haya ganado el pleito judicial frente a un demandante. Conforme a nuestro Código de Procedimiento Civil, los artículos 337 y 338 contemplan este incidente. Entonces, si hablamos y nos preocupamos si la demanda reconvencional es constitucional o no, entonces tenemos que ir a los grandes tratadistas, como por ejemplo Eduardo Couture, o hablar de Piero Calamandrei, o hablar en nuestro país de Froilán Tavares con los elementos del procedimiento de derecho civil, y hablar de todos los tratadistas, pero el tiempo que tenemos asignado no nos permite hacer un vuelo teórico de esa figura procesal que es la demanda que nos ocupa. Lo importante ahora es entender que es una demanda dentro de una demanda. Y entonces, para determinar si es infractora de nuestro pacto fundamental, tendríamos que preguntarnos si genera una discriminación. Entonces alguien diría, sí, pero hay una discriminación porque la demanda reconvencional está asignada al demandante, al demandado. Es un derecho del demandado, no del demandante. Se preguntaría entonces, si solamente el demandado puede demandar reconvencionalmente, entonces hay una discriminación, un choque de la igualdad, porque debería tener el mismo derecho la parte demandante. Pero eso merece un análisis que se llama test de ponderación, test de igualdad, test de racionalidad y test de razonabilidad para determinar eso. Y como se habla de la igualdad violada presumiblemente, entonces tenemos que ir al artículo 39 de nuestra Constitución, que específicamente establece la igualdad como un principio y como un derecho fundamental que permea todo nuestro derecho. Por tanto, no se corresponde solamente a la igualdad procesal. Y tenemos que ir también al artículo 69 de la Constitución para establecer lo que es la tutela judicial, lo que es el derecho de defensa y lo que es el debido proceso. Y combinado con esto, entonces debemos ver el artículo 2, el artículo 5, 6, 7, 8 de la Constitución, unido al artículo 26, al artículo 38, al artículo 39 ya citado como capital, y ver además el artículo 74 en su numeral 4. Y ver lógicamente el artículo 146 y 49 de la Constitución. Y ahí, en ese marco constitucional interno, debemos también hermanarlo
con los instrumentos internacionales del derecho, como es el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, o el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Y entonces aquí tendríamos lo que llamamos el bloque de constitucionalidad. Con este bloque de constitucionalidad, entonces podemos nosotros abocarnos a un test, que no es más que un examen para determinar si aquí hay igualdad o si se rompe ese principio de derecho fundamental, y entonces estaríamos hablando de una infracción constitucional. Y es bueno que tomen en cuenta que el test de igualdad originalmente fue creado por los alemanes como una manifestación del poder jurisprudencial. Y de Alemania pasó a España. España copió de Alemania. Y a su vez los colombianos copiaron de los españoles. Y los dominicanos acaban de copiar de los colombianos. Y en este test, entonces, lo primero que debemos comprender son los elementos que deben ponderarse. Y en esencia, el test, que puede ser muy complejo y por tanto muy amplio, voy a resumirlo diciendo que para determinar, lo primero que debemos saber es si los dos elementos son iguales, que se van a ponderar y se van a comparar para ver si hay discriminación. Segundo, si hay un objetivo marcado por el legislador, ya sea legislador adjetivo o constitucional, o de una norma que se presta de tener rango constitucional. Y vemos además si ese fin que persigue la norma entonces es conforme a la Constitución. Y una vez establecido estos elementos, entonces debemos ver si el fin perseguido es razonable, idóneo, si es proporcional, si es racional y además si es necesario. La necesidad, como decía Tito Livio, es la madre de las realidades y de las acciones. Y lo primero que vemos es que en el demandante y el demandado hay en principio igualdad procesal, porque hay igualdad de armas. Debe el juez tutelar los derechos de los litigantes, y esos derechos de los litigantes deben ser garantizados conforme a todo lo que hemos expresado en términos normativos. Y hemos convenido en que la demanda convencional es un derecho del demandado, no del demandante. Y si son iguales, ¿por qué el demandado puede demandar convencionalmente y no el demandante? Porque el legislador le otorgó al demandante el derecho de hacer demandas adicionales. Y si le otorgó la oportunidad de hacer demandas adicionales, o sea, adicionar nuevos pedimentos, nuevos petitorios a lo que ya planteado originalmente, entonces el demandado queda huérfano, porque se le puede demandar y sobredemandar, porque la demanda adicional sería incidental, accionada por el demandante. ¿Cómo se nivela eso? Con la demanda convencional. Y vemos entonces que hay una equidad aquí. Pero además, el demandante tiene derecho también a hacer demanda nueva.
que es una ventaja. Y entonces puede demandarte decir, desisto de instancia. Y puede decir además, ofrezco el pago de las costas y honorarios. Y de inmediato prepara su nueva demanda. En causa, procesa nuevamente al demandado. Y el demandado entonces ha quedado solamente protegido, por decirlo así, por el límite de lo que nos ocupa hoy, de la demanda reconvencional. Tú me has demandado y me has movido de mi casa, de mi área, de mi espacio, y me has puesto a defenderme de lo que a mí no me interesaba. Tú me trajiste aquí a pelear, entonces vamos a hacerte una demanda reconvencional. Y voy a tratar de probar que tu demanda no solamente no tiene razón jurídica, no tiene validez legal, sino que además usted ha hecho un uso abusivo, arrollador, un uso excesivo de su derecho a demandar. Y entonces ahí se persigue con la demanda reconvencional los daños y perjuicios que pudieron haberle causado a la parte demandada. Vemos entonces que el objetivo, el fin perseguido por el legislador es que haya un equilibrio y posibilidad de frenar las embestidas de los litigantes temerarios. Importante eso. Vemos entonces que el fin es bueno, que el fin es necesario y además ¿está acorde con la Constitución? Sí, está acorde con el artículo 39 de la Constitución, porque el test de ponderación que hemos hecho nos da como resultado que la demanda reconvencional está ordenada por la ley. La Constitución establece que los derechos fundamentales pueden ser regulados por la ley, en tanto no afecte su núcleo duro, que es la parte esencial del derecho fundamental. Y por tanto, vemos que el legislador ha tenido la sabiduría de equilibrar la balanza, porque así como la parte demandante reclama al demandado en justicia, el demandado puede reclamar a la parte demandante por su acción y obtendrá ganancia de causa en su demanda incidental siempre y cuando se pruebe que fue un abuso del derecho a accionar en justicia de la parte demandante. Vemos además que es útil porque reduce acciones innecesarias. Y vemos entonces que hay paridad entre las partes, permitiendo el legislador entonces que exista una verdadera unidad entre los litigantes. A la pregunta puntual, como ha debido ser mi intervención, también puntual, si la demanda reconvencional es infractora de la Constitución, si viola el principio de la igualdad y el derecho fundamental de los litigantes a ser tratados en igual manera, es evidente que la respuesta a una pregunta puntual, si es o no inconstitucional la demanda reconvencional, la respuesta es una sola, conforme ya hemos analizado, y es que no viola la Constitución, es constitucional por los elementos que ya hemos señalado. Y veo que me falta un minuto del tiempo asignado, y para quien les habla respecto del tiempo asignado, debe ser una expresión de disciplina, de consideración y respeto de mis compañeros. Por tanto, en este momento solo me resta decirles gracias por su paciencia. Me van a permitir agotar mi turno desde aquí, porque tengo algunas anotaciones aquí.
Ante todo, buenos días a la mesa, a los miembros de la mesa de honor de este acto. Buenos días a las licenciadas Anel Mayón Reyes y Cristina María Fernández, quienes son la iniciadora de esta actividad, y a ustedes, estudiantes, al magistrado Lizardo, que están presentes con nosotros. Bueno, las licenciadas Anel Linet Mañón Reyes y Cristina María Fernández Fermín, dos abogadas prestigiosas de esta ciudad de Santiago, participantes de la maestría en legislación de tierras que imparte esta universidad, para culminar con dicha maestría, están elaborando su tesis sobre la constitucionalidad de las demandas convencionales y daños y perjuicios en virtud del artículo 31 de la ley 108.05 de registro inmobiliario ante la Comisión Inmobiliaria de Santiago en el periodo 2013-2014. Plantean la licenciada como cuestionante en este trabajo de investigación: ¿son constitucionales las demandas convencionales en daños y perjuicios en virtud de lo establecido en el artículo 31 de la ley de registro inmobiliario? ¿Cuáles derechos fundamentales entran en contradicción con el artículo 31 de la ley 58-05? ¿Cuál es el nivel de igualdad que existe entre los sujetos de derecho de conformidad con el artículo 31 de la ley? De conformidad, ¿en qué forma el privilegio instituido a favor del demandado de reclamar reparación de daños y perjuicios mediante una demanda convencional se justifica de forma objetiva y razonable? En el planteamiento del problema de su trabajo de investigación, ellas plantean lo siguiente. Dicen: por ante la Comisión Inmobiliaria no es posible la demanda adicional. No se le permite al demandante reclamar por ante la Comisión Inmobiliaria una indemnización en contra o frente al demandado si éste le ha ocasionado un perjuicio en virtud de que el legislador lo envía a otra jurisdicción. También dicen que el artículo 31 de la ley entra en contradicción con los principios constitucionales de igualdad procesal, tutela judicial efectiva y debido proceso que contempla expresamente la Constitución Dominicana, dado que se ha creado una ventaja, beneficio o privilegio a favor del demandado frente al demandado. El privilegio otorgado al demandado de reclamar indemnizaciones mediante una demanda convencional ante la Comisión Inmobiliaria, instituida en el artículo 31, no pudiendo el demandante reclamar ante dicha comisión ningún tipo de indemnización que no sea la condenación en cortes. Dice que el artículo 31 interfiere con lo relativo a la economía procesal que debe existir en toda instancia o proceso, en virtud de que envía a la parte demandante que no quiera conocer de una demanda y un perjuicio íntimamente vinculada con la materia inmobiliaria a otra comisión distinta a la que conoció el caso que ha originado algún daño o indemnización. Dicha situación dificulta la agilización de los expedientes, sumado al cúmulo de trabajo y a la poca celeridad de los fallos. Ese es el planteamiento del problema que hacen la licenciada en este trabajo de investigación. Pero vamos a leer el artículo 31 de la ley para que podamos ver exactamente qué es lo que realmente dice el artículo 31 de la ley. Dice: si queda demostrado durante el proceso la falta de fundamento de la demanda porque la misma haya sido ejercida con ingreso censurable o con el propósito deliberado de hacer daño, el juez podrá ordenar la reparación moral del perjuicio y la indemnización por daños y perjuicios correspondiente conforme a lo dispuesto por el Código Civil. Si leemos detenidamente esa parte del artículo 31, vemos que el legislador estableció una serie de condiciones para que se pueda demandar reconvencionalmente. Dice: solo puede introducirse demandas de reparación como parte del proceso y no como acción principal mediante una demanda reconvencional notificada al demandante principal por acto de alguacil en el curso del proceso. Es decir, se establece el procedimiento. Entonces, vámonos a lo que establece la Constitución. La Constitución, en su artículo 39, que se refiere a la igualdad, dice: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas, y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades.
Dice el artículo 69, con relación a lo que son la tutela judicial efectiva, toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva con respeto del debido proceso, que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación, y ahí enumera la serie de garantías. Y finalmente el artículo 6 de la Constitución de la República dice: todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a esta Constitución. Bueno, en ese trabajo de investigación se plantea que hay una violación al artículo 69 y al artículo 39 de la Constitución, y por lo tanto, si le aplicamos el artículo 6 de la Constitución, entonces ese artículo sería declarado inconstitucional. Yo quise hacer una pequeña investigación sobre esto. Naturalmente, como decía el magistrado Ciprián, el tiempo es muy limitado, pero ¿qué ha Floridad Tabarecino en el elemento de derecho procesal civil, volumen 1? Cuando habla sobre la demanda de justicia, y dice Floridad: la demanda de justicia es el acto procesal por el cual una persona se dirige a un tribunal pidiéndole que consagre una pretensión en su favor. La demanda puede provenir indiferentemente tanto del demandante como del demandado. En efecto, la persona demandada, a quien se designa como el demandado en lo principal, puede formar lo que se llama una demanda reconvencional, que es un acto por medio del cual ella pide al tribunal que consagre en su favor una pretensión contraria a los pedimentos contenidos en la demanda de la otra parte. Esta pretensión, naturalmente, hubiera podido también ser formulada por medio de una demanda principal. Hay que establecer una diferencia fundamental entre la demanda de justicia y la pretensión sometida con la demanda. Demanda es el término más general. Una sola demanda puede contener una o varias pretensiones. El artículo 464 del Código de Procedimiento Civil confunde ambos conceptos al expresar que no podrá establecerse nueva demanda en grado de apelación. Lo que quiere decir con esto el legislador es que en grado de apelación no puede someterse pretensiones nuevas que no fueron sometidas con la demanda principal ante los jueces del primer grado. Seguí investigando con el mismo Florian en el mismo texto, y dice, cuando clasifica la demanda, dice: la demanda puede ser o introductiva de instancia cuando con ella se inicia un proceso, o incidental cuando es formulada después de iniciar el proceso, por el demandante contra el demandado, o por el demandado contra el demandante, o por el demandante o el demandado contra un tercero, y por un tercero contra el demandante o el demandado o contra ambos. Pero quise seguir buscando algo más y vi en ese mismo texto, cuando Floridad Tabares se refiere a la competencia implícita, que dice: la razón y el buen sentido imponen unidad en el proceso. Y esto tiene que ver con el asunto de que plantea la licenciada de la economía procesal, de que como no se permite al demandante demandar convencionalmente, esto es sumamente importante con relación a eso. Dice: la razón y el buen sentido imponen unidad en el proceso. Sometida a una cuestión al juez, este debe tener jurisdicción suficiente para instruir completamente la causa y para decidir tanto sobre el mérito de las pretensiones del demandante dadas a conocer en la demanda, como sobre el mérito de los medios que, en la forma y en el fondo, puede invocar el demandado para eludir o combatir la demanda. Es elemental que en la instrucción del proceso el juez tiene que pronunciarse antes de decidir sobre el fondo y como cuestión preliminar acerca de los medios de pura forma opuestos al demandado. Por otra parte, sería contrario a la economía de los medios el obligar al demandado a intentar una demanda separada para hacer valer sus medios de fondo contra la demanda del demandante. La solución del litigio se obtiene más rápidamente y con menos gastos y molestia, dando al juez de la acción la competencia necesaria para efectuar sobre las pretensiones de ambas partes. Y ahí que se imponga reconocer competencia implícita al tribunal apoderado para que
al conocer de la demanda, pueda conocer también de los incidentes del procedimiento que surjan en su curso y los diversos medios de fondo implicados por el demandado. Prácticamente, si analizamos lo que acabamos de leer, coincide con la posición del magistrado Rafael Ciprián de que realmente la demanda reconvencional es una facultad que le da el legislador al demandado para que se defienda de una demanda que se ha hecho en su contra. Naturalmente hay que cumplir con las condiciones que establece el artículo 31, que sea una demanda temeraria con el objetivo de causar daño. Por una cosa es que usted no salga ganancioso en una demanda y otra cosa es que usted demande temerariamente, son dos cosas muy diferentes. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Bueno, que los jueces de juicio original a veces se demanda una ley sobre hechos registrados. Al rechazar la demanda ya piensan que por el hecho de rechazarla hay que necesariamente condenar legalmente por el juicio. Y como decía el magistrado Ciprián, que coincidimos en eso, en un 100%, es un trazo error, porque una acción de justicia no da derecho a una demanda interna. Es un derecho constitucional. Pero además yo quise consultar a Henry Kaplan cuando define lo que es la demanda y luego hace una definición de los diferentes tipos de demanda. Dice que la demanda es el acto jurídico mediante el cual una persona formula una pretensión que es sometida a un juez. La demanda accesoria es la que se agrega a la demanda principal y la completa, en la cual se formula una pretensión secundaria que se deriva de una reclamación principal. Dice, demanda adicional es la variedad de la demanda incidental por la cual un litigante propone que se amplíe o se modifique el alcance de su demanda principal o reconvencional. Demanda alternativa es la que se propone dos fines, de los cuales uno, si es admitido por el juez, excluirá el otro. Habla de la demanda conexa, sea que se pretende presente ante el mismo tribunal o ante otro diferente. Es la demanda que por presentar cierto nexo con otra hace indispensable que ambos asuntos se incluyan y se juzguen en un mismo tiempo con el fin de evitar contradicción de las decisiones. Demanda incidental, dice, es la demanda que, formalizada en el transcurso de un proceso ya en marcha, bien sea por solicitud del demandante, demanda adicional, bien por el demandado, demanda reconvencional, o bien de un tercero, demanda por intervención, tiende a modificar los elementos del acto introductivo del proceso. Y luego viene definiendo lo que es la demanda reconvencional y dice que es aquella por la cual el demandado originario pretende lograr una ventaja distinta del simple rechazo de la pretensión de su adversario. Es decir, que analizando esto, yo coincido con la posición del magistrado Ciprián de que realmente no existe tal inconstitucional en el artículo 31 de la ley 58. ¿Por qué? Bueno, porque, como decía el magistrado Ciprián, lo que busca el legislador con la demanda reconvencional es establecer un equilibrio, es decir, que haya igualdad entre las partes. Y regularmente el legislador, cuando legisla, lo hace a favor de la parte más débil, y en este caso el demandado es la parte más débil, y por lo tanto se le da esa facultad al demandado para que se defienda de una demanda que se ha hecho en su contra. Por ejemplo, en una ley sobre hechos registrados es muy fácil, por eso es que la nueva ley, lo que no ocurría con la ley 1542, que usted tenga un terreno con vocación turística, por ejemplo, y que usted tenga una compañía extranjera que esté interesada en hacer un proyecto turístico en ese terreno. Bueno, pues alguien se entera de que hay una compañía que quiere hacer un proyecto turístico de varios millones de dólares y fácilmente introduce una ley sobre hechos registrados involucrando ese terreno. Pero una demanda que se ha inventado alguien. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando la persona va a registrar el título, o sea, quien quiere comprar va a registrar el título y se topa que hay una litis. Pero una litis que realmente se ha inventado, que en el fondo no tiene ninguna base legal. Entonces, de ahí es que viene ese derecho del legislador de que el demandado pueda demandar reconvencionalmente, porque ahí se le está ocasionando un daño. Ahí resulta que la compañía que estaba interesada en la compra de esos terrenos ya se ha desinteresado
porque no quiere comprar terreno que tenga litis. Y entonces le está ocasionando un daño porque ya la persona, es posible que el comprador necesita de la compra y él pierda la oportunidad de vender ese terreno. Es decir que, de mi parte, yo pienso que no hay ninguna inconstitucionalidad en ese artículo. Es decir, que es un artículo que es constitucional. A Janet Lilian, a la doctora, directora de la maestría, a nuestro magistrado del Tribunal Inmobiliario y a todo el público en general. Cuando me llamaron para analizar este tema, a pesar de que lo habíamos visto y habíamos discutido, pensé profundizar un poquito más. Dada la importancia y la trascendencia de la investigación que nuestras colegas están realizando, nos preguntamos: ¿qué buscan las demandas reconvencionales? ¿Por qué se pueden intentar? ¿Quiénes? Lo primero que tenemos que ver es cuáles son los principios que pudieran entrar en contradicción o no de la Carta Sustantiva y de los tratados internacionales. Si vemos que es un principio, son normas de carácter general que contienen los valores superiores y que vienen enclavadas en las mismas normas constitucionales. El principio de legalidad, principio de rigidez constitucional, principio del control jurisdiccional de los actos legislativos, entre otros. Vamos a ver cada una de las preguntas para ser específico con el cuestionario que nos enviaron. ¿Son constitucionales las demandas reconvencionales de daños y perjuicio en virtud del artículo 31 de la Ley 108-05 del Registro Inmobiliario? Estas demandas tienen un carácter constitucional y vemos por qué. Primero, están estipuladas, están creadas por el legislador. Y es el legislador quien tiene la potestad legal y constitucional para crear las leyes. Ahora bien, es el legislador quien puede, en base de un derecho constitucional, establecer ciertas leyes, ciertas normas, es decir, los principios no tienen un carácter absoluto y el ente que establece cómo se ejercen estos derechos constitucionales es el legislador. Y las demandas reconvencionales surgen precisamente de esa facultad legislativa. Ahora bien, todo lo contrario sería, y esto sí es importante, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca
que la demanda cumpla con requisitos fundamentales. Primero, que tenga su objeto, tenga sus fundamentos, pero aún más, la demanda reconvencional se convierte en autónoma y tiene sus propias cuantías y tiene un propósito, y es evitar las demandas dañinas, temerarias. ¿Y qué se protege? ¿Cuál es el bien jurídico que se pretende proteger? La sana administración de justicia. La sana administración de justicia. Desde el punto de vista constitucional, podemos decir que cumplidos estos requisitos, esta demanda o estas demandas tienen un carácter constitucional. Segunda pregunta: ¿cuáles derechos fundamentales entran en contradicción con el artículo 31? Cuando el magistrado Cipriano hablaba, me le acerqué al magistrado Asunción y dije, como si nos hubiésemos conectado, tengo aquí lo siguiente, sin saber lo que él iba a hablar. Primero, si vemos el artículo de una manera simplista, de una manera superficial, pensaríamos que se violenta el principio de igualdad, el derecho de defensa y el debido proceso. Sin embargo, cuando analizamos estos principios, nos daremos cuenta de lo siguiente. Primero, el principio de igualdad que establece la Constitución no tiene un carácter absoluto, pues no concede propiamente un derecho a ser equiparado a cualquier individuo, sino en base a circunstancias. Y esto sí es importante. Es decir, el principio de igualdad tiene que ver con las circunstancias, a exigir que no se hagan diferencias entre dos o más personas que se encuentran en la misma situación jurídica y en condiciones idénticas. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el principio de igualdad, para que se violente, tiene que darse las mismas circunstancias, las mismas condiciones. ¿Y qué pasa? No puede pretenderse que alguien que está violentando todas las normas de derecho constitucional con una demanda temeraria, dañina y abusiva, se pretenda premiar con el mismo derecho a aquel que se le está causando el daño. El demandante no está sufriendo ningún daño para tener un privilegio de la demanda convencional, pero aún más, esto no acarrea una violación del derecho a la defensa al actor reconvenido en el proceso principal, toda vez que el mismo no quedará privado de los elementos legales y constitucionales para dar contestación a la contrademanda y además por tener otras vías de derecho, como son las demandas adicionales. En primer lugar, puede responder a la demanda convencional. Y en segundo lugar, tiene otras vías
para accionar, que son las demandas adicionales. Entonces, ¿de qué no se está violentando? Ni el principio de igualdad, ni se está violentando el principio del derecho a la defensa. ¿Cuál es el nivel de igualdad? Tercera pregunta. Que existe entre los sujetos de derecho conforme a esta disposición. El principio de igualdad se puede resumir de la siguiente manera. Hace que todos los hombres deban ser tratados igualmente por el Estado en cuanto a lo que es esencialmente igual a todos ellos. Fíjense, si siguen la línea de argumentación, este principio se refiere también a circunstancias, a todos aquellos ciudadanos, pero que están también en condiciones iguales. Al fin y al cabo, este es el elemento principal para que no se violenten los derechos fundamentales. Artículos 4, 5 y 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano y la Constitución de la República Dominicana. Pero el principio de legalidad, que no sé si mis compañeros lo trataron, ¿se violenta? No. Es la ley que establece las demandas reconvencionales. Y para que no se violente tienen que darse tres elementos fundamentales. Primero, jerarquía normativa. Esto significa que una norma inferior no puede contradecir otra de rango superior. No hay contradicción, porque no choca con la Constitución ni choca con otras leyes. El principio de la supremacía de la ley y la reserva de ley. ¿Qué podemos decir? No, hay un equilibrio y hay una igualdad entre las partes. Además, no se violenta este principio porque es la ley, como decíamos anteriormente, que regula y que garantiza los derechos fundamentales al estatuir que la misma procede cuando se cumplen los requisitos procesales y sustanciales. Es decir, que pudiera haber una violación cuando no se cumplan los requisitos de forma y de fondo al introducir o hacer la demanda reconvencional. Última pregunta. ¿De qué forma el principio instituido a favor del demandado de reclamar reparación de daño y perjuicio mediante una demanda reconvencional se justifica de forma objetiva y racional? Lo primero a resaltar es la sabiduría del legislador nuestro en crear precisamente una herramienta que es la demanda reconvencional y dándole precisamente esta facultad, y esto es importante resaltar. La demanda reconvencional no es exclusiva de la jurisdicción inmobiliaria. La demanda reconvencional es parte prácticamente de todo el ordenamiento jurídico dominicano y tiene el mismo objeto, y es tratar de castigar el demandante temerario. Todo esto tiene un carácter racional y lógico, pero además está en contexto con el principio, primero, sentencia en tiempos razonables. Tratar de llevar cada demanda por tribunales distintos, eso choca con que los tribunales den una sentencia en tiempos razonables, evitando prórrogas e incidentes innecesarios, incluso fallos contradictorios. En otro tenor de idea, esta demanda cumple con el principio dispositivo de la Constitución y de celeridad
toda vez que en una sola sentencia o en dos, según el caso, el juez puede estatuir sobre ambas contestaciones. El principio dispositivo: las partes tienen a su libre disposición el proceso para ejercer sus derechos procesales. Por lo que podemos concluir de la siguiente manera: en definitiva, no es una demanda inconstitucional, porque el demandante tiene la posibilidad de responder, de defenderse, de presentar demandas adicionales, tal como señalamos. El tercero tiene la demanda en intervención voluntaria y forzosa, y el demandado, según la ley y la Constitución, la demanda reconvencional. Buenos días al distinguido miembro de la mesa de honor, profesora Yaneji Minian, directora del departamento de posgrado, a la distinguida damas, abogadas Cristina y Enero, que han organizado este panel sobre el aspecto constitucional de la demanda de reconvención. Bueno, parecería ser que hoy yo voy a hacer la vez del abogado del diablo, porque mis tres compañeros que me han precedido en las palabras tienen la posición de que la demanda reconvencional es constitucional. Y ellos tres tienen una misma tesis, y sé que no se comunicaron. A mí me consta que no se comunicaron. Sin embargo, los tres concluyen diciendo, número uno, que esa demanda reconvencional no es constitucional, porque el demandante tiene la oportunidad de las demandas adicionales. Los tres, en esencia, eso es lo que han dicho. Y como hay un plano de igualdad entre ellos, el demandante de la demanda adicional y la demanda nueva, y el demandado de la demanda reconvencional, entonces se respeta el principio de igualdad. Eso es lo que han dicho los tres. Sí. Y han observado una serie de principios constitucionales que para el caso no aplica, excepto el debido proceso de ley, pero sustantivo, no objetivo. Pero vamos a ver. Lo primero que les quiero decir, y quiero hoy, siendo la vez del abogado del diablo, convencer al magistrado Cipriano, al magistrado Mirabal, al magistrado Luis, principalmente a mis dos compañeros de maestría de Derecho Constitucional, porque el magistrado Cipriano, el magistrado Luis y un servidor, fuimos compañeros de una maestría de Derecho Constitucional. Ambos somos magíster en materia constitucional. Por tanto, yo quiero que hoy ellos salgan convencidos por lo que yo voy a decir. Miren, ustedes han hecho un análisis, los tres, desde el punto de vista del principio de igualdad formal, no desde el punto de vista del principio de igualdad material. Y vamos a analizar. Lo primero es que para analizar el aspecto constitucional o no de la demanda reconvencional, no podemos citar los textos de origen francés. Porque en Francia, todavía el día de hoy, la ley es la expresión general y la constitución es la expresión de la mayoría. Cuando nosotros sabemos que es lo contrario, que la constitución es la expresión de la expresión general y la ley es la expresión de la mayoría. Por tanto, no podemos analizar esto tomando como fundamento las doctrinas francesas, ni siquiera la doctrina italiana. Tenemos que ir lo más bien puro al derecho constitucional, a la grande teoría de pensamiento del derecho constitucional y más bien filosofía del derecho. Porque hoy día, para nosotros hacer este análisis, tenemos que remontarnos obligatoriamente a la filosofía del derecho. Ahora, ciertamente la demanda reconvencional que le permiten al demandado lanzar en la República Dominicana está matizado en todos los derechos. Al demandante se le permite, porque en principio cuando inicia una demanda tiene que terminar de la misma forma como inició, no puede tener variación. Y si sufre variación, se afecta a un principio que tiene rango constitucional porque está ligado al derecho de defensa, que es el principio de inmutabilidad del proceso. Esa regla general tiene una excepción, y la excepción es que al demandante, si quiere variar los términos de su demanda, le están permitiendo la demanda nueva o demanda adicional. ¿Para qué fines? A los fines de restringir la demanda inicial o ampliar los términos de la demanda inicial. En esos dos contextos, eso es al demandante que le están permitidos, pero hay una regla.
que estas no pueden ser producidas por primera vez en grado de alzada porque viola el principio del doble grado de jurisdicción, conforme lo prevé el artículo 464 del Código Civil Dominicano. El demandante, por el contrario, le están permitidas las demandas reconvencionales, no las demandas reconvencionales singular, como falsamente creyó el legislador inmobiliario, que confundió y solamente trató la demanda reconvencional para reclamar una indemnización, cuando el demandado tiene la posibilidad de lanzar demanda reconvencional para oponerse a los términos de la demanda inicial, para pedir su rechazo y para perseguir la nulidad de los actos que quisiera hacer ejecutar el demandante. Por tanto, no es una demanda reconvencional, son diferentes demandas reconvencionales. Vamos a ver ahora, para yo analizar si la demanda reconvencional, que solamente una, la que estamos discutiendo aquí, solamente es una, que la demanda reconvencional puede reclamar una indemnización, daños y perjuicios. No estamos discutiendo las demandas reconvencionales. Para yo analizar si verdaderamente es o no constitucional, tengo que pasarla por el test de proporcionalidad, obligatoriamente. Ahora, al pasarla por ese test, yo tengo que pensar obligatoriamente en el principio de igualdad establecido en el artículo 39, numeral 4 de la Constitución Dominicana, y establecido en el artículo 40, numeral 15 de la Constitución Dominicana. Pero el principio de igualdad se divide en el principio de igualdad formal y el principio de igualdad material. Y hoy ustedes trataron aquí el principio de igualdad formal, no el principio de igualdad material. Pero ¿qué resulta? Para yo analizar el principio de igualdad formal y el principio de igualdad material con respecto a la interpretación de un texto, porque aclaro, el legislador lo que hace son disposiciones, porque el legislador tiene una labor abstracta. El legislador tiene una labor abstracta, no tiene contacto con el exterior. Y por tanto, esa disposición que hace el legislador se convierte en norma cuando el juez la aplica o la interpreta, porque la legislación es hueca, es vacía, adquiere sustancia cuando el juez la interpreta o la aplica, porque lo hace en una labor abstracta. Por tanto, yo no puedo decir que es constitucional porque la Constitución le ha dado facultad al legislador para normar todo lo que tiene que ver con el principio. No, jamás. El legislador es frío, hace una disposición hueca, vacía, y es el juez que sí tiene contacto con el exterior cuando la interpreta o la aplica, que la llena de sustancia, ¿ok? Y ahí es que se convierte en norma. Esa es una labor abstracta. Pero bien, luego de yo analizar eso, cuando yo hablo del debido proceso de ley, yo tengo que hablar no solo del debido proceso de ley objetivo, yo tengo que hablar del debido proceso de ley subjetivo, obligatoriamente. Pero para analizar el principio de igualdad, cuando esto se viola, tengo obligatoriamente que analizar el aspecto de la discriminación. Y en el derecho, óigame bien, ¿usted sabe lo que es el principio de igualdad? Cuando todos somos iguales. Cuando todos somos iguales dentro de los iguales, y cuando todos somos iguales dentro de los iguales. Y cuando todos somos iguales dentro de los iguales, y todos somos iguales dentro de los iguales, es que nace ahí el principio de igualdad formal y el principio de igualdad material. Si ustedes lo analizaron desde el punto de vista del principio de igualdad formal, entonces hicieron un análisis jurídico exegético, porque lo han analizado conforme a la norma. Entonces, vamos a analizarlo ahora conforme a la Constitución, tomando como fundamento todos los principios constitucionales y todos los tratadistas del derecho constitucional del mundo, y tomando en consideración las diferentes jurisprudencias que ha emitido el Tribunal Constitucional colombiano, el Tribunal Constitucional español, los alemanes, que me fascinan, y finalmente en algunos matices de la Corte de Casación estadounidense. Miren, al demandante y al demandado se le permiten variar su pretensión. Cuando el magistrado Cipriano, que fue corroborado por los otros dos compañeros, establecía que como el demandante tiene las demandas 9 y el demandado las reconvencionales, está cubierto el principio de igualdad. No. Al demandante en materia de tierra no le está permitido reclamar indemnizaciones, que sí le está permitido en materia civil ordinaria. Por tanto, no hay principio de igualdad. Porque habría principio de igualdad si la demanda reconvencional que se le permite al demandado no incluyera la indemnización, la demanda de daños y perjuicios. Ahí habría igualdad de armas ya, y se respetaría el principio de igualdad. Pero ¿qué resulta? Al
al demandado se le está permitido, además de las diferentes demandas convencionales, le anexan una. ¿Cuál le anexan? Daños y perjuicios, que también existen en materia civil ordinaria, en el derecho civil ordinario. Pero entonces, en materia de tierra herencia, aquí usted no tiene derecho a reclamar indemnización al demandante. Usted tiene que esperar que termine el proceso y sea la jurisdicción civil ordinaria. Entonces vamos a analizarlo desde el punto de vista de discriminación. La ley, constitucionalmente hablando, la ley puede establecer parámetros de desigualdad y puede establecer parámetros discriminatorios. Ahora, la discriminación puede ser positiva o puede ser negativa. Y estamos hablando ahora de una discriminación negativa, no de una discriminación positiva. Ustedes, cuando lo analizaron, dijeron que estábamos frente a una discriminación, aunque no dijeron el término, para mí positiva, yo quisiera decir, porque no se violaba el principio de igualdad. Pero que resulta que cuando nosotros estamos frente a una discriminación, obligatoriamente todos los derechos del mundo tienen que ser una discriminación positiva para respetar el principio de la dignidad humana. Y no se da en el presente caso. Cuando el legislador inmobiliario entonces le ha permitido al demandado reclamar daños y perjuicios en contra del demandante y al demandante le dice no, usted no puede reclamar daños y perjuicios y tiene que irse a la jurisdicción ordinaria, está violando el principio de igualdad material, que es en la aplicación, no el principio de igualdad formal, porque eso es el legislador. Ahora bien, ¿qué es lo importante de todo esto? Que nosotros estamos regidos constitucionalmente por un Estado social y democrático del derecho. ¿Ustedes saben lo que significa el Estado social y democrático del derecho? Se traduce todo en una justicia material. Más nada. El Estado social y democrático del derecho se traduce en una justicia material, no en una justicia formal. Ahora, en la medida entonces en que el legislador haya permitido al demandado reclamar daños y perjuicios al demandante y denegárselo al demandado, viola el principio de igualdad establecido en el artículo 39, numeral 4, y viola el principio de igualdad establecido en el artículo 40, numeral 15 de la Constitución de la República Dominicana, y crea una discriminación negativa. Y cuando nosotros estamos frente a una discriminación negativa, no hay discusión en materia constitucional, el debate se cierra ahí con una guillotina, porque no estamos ni siquiera frente a una discriminación positiva, porque cuando estamos frente a una discriminación positiva tiene que ser el beneficio de la dignidad humana, y en este caso no aplica. Estamos frente a una discriminación pura y simplemente negativa. Por tanto, el texto del artículo 31 de la ley 108 es inconstitucional desde ese punto de vista. Y quiero hacer un análisis final para respetar el tiempo. Simplemente para respetar el tiempo. La demanda reconvencional que el legislador inmobiliario ha previsto en la legislación inmobiliaria ha sido para favorecer al demandado en reclamar daños y perjuicios en contra del demandante. Al demandado entonces le dice, tú no puedes aquí porque tienes que irte a la jurisdicción ordinaria. ¿Saben una cosa? Para reclamar esa indemnización tiene que ser en el buen natural. Y el buen natural para conocer esa indemnización es el juez de la jurisdicción inmobiliaria. ¿Saben por qué? Porque la demanda reconvencional para reclamar una indemnización en la jurisdicción inmobiliaria es diferente a la jurisdicción ordinaria. Y les voy a decir por qué. Cuando en la jurisdicción ordinaria se declara la demanda principal inadmisible, se lleva la demanda reconvencional y no hay posibilidad ninguna a discutir más nada. En materia de tierra no, porque en materia de tierra cuando se hace una demanda hay un bloqueo registral, el registro de título automático. Y como hubo un bloqueo registral del registro de título automático, crea un perjuicio y por lo tanto cuando se declara inadmisible no puede llevarse la demanda reconvencional. Son temperamentos jurídicos totalmente diferentes. Pero aún más, nadie puede decirme a mí que porque al demandante se le ha permitido las demandas adicionales, hay igualdad de armas con el demandado porque se le ha permitido las demandas reconvencionales, aquellos las adicionales y la demanda reconvencional. En materia civil se le permiten todas al demandante, también daños y perjuicios. En materia de tierra le dicen no, te la permito, pero esta no. Por lo tanto, no hay igualdad de armas. Y nadie puede decirme a mí que la Constitución le da facultad al legislador para establecer la ley y normar esas demandas establecidas. No, no. El legislador hace una labor abstracta. Eso es una
una disposición hueca, vacía, que se llena de sustancia, cuando el juez la interpreta, cuando el juez la aplica. Por tanto, al aplicarla obligatoriamente tiene que irse a ese test de proporcionalidad que decía el magistrado Rafael Cipriano. Jurídicamente, constitucionalmente hablando, aquí en la República Dominicana no tenemos discusión si es constitucional o no el artículo 31. Es que desde el punto de vista constitucional es inconstitucional. Muchas gracias. Interesante, ¿verdad? ¿Les ha gustado? Secundando un poquito la parte final del magistrado Moción, yo entiendo que esa labor del legislador es tan abstracta que él no redacta leyes. O sea, ellos se valen de un grupo de abogados que le hacen una propuesta. Ustedes me van a ayudar. Ese grupo de abogados contratado y lleva a las manos de ella una propuesta de ley constitucional, penal, en la materia que sea. Ahora, la labor de estos hombres, cuando chocan con la realidad de los tribunales, tiene que revertir necesariamente esa labor hueca, abstracta. El hombre está fogoso. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con esa postura. Hasta que lleguemos a un momentito en que no sé si el magistrado Cipriano quería volver, sí, vamos a votar todos ellos, pero entre ustedes, no sé si alguno quisiera aportarnos un granito de arena más, porque yo creo que estamos dentro del tiempo y de verdad que el tema de nuestra tesis es sumamente interesante. Entonces yo voy a pasar la palabra al magistrado Cipriano para que se tome unos minutos más. Muchas gracias. De nuevo también un abrazo para todos. Es importante que ustedes observen que cuando desarrollé mi turno hice la especificidad de los puntos esenciales para comprender la complejidad del tema que nos ocupa, que es la inconstitucionalidad o no de la demanda reconvencional. En la intervención de moción surge la inquietud si estamos en contradicción o no. En ustedes surge porque el discurso de moción lógicamente pudo haberle transmitido esa idea. Y tengo para decirles de antemano que no tenemos contradicción. Pero eso yo tendré que probárselo porque lo que ustedes sintieron es contrario de lo que yo he afirmado. Y son abogados, entonces yo debo remitirme a la prueba, que aquí sería la argumentación. Y es importante señalarles que soy de opinión que si hay dos equipos que tienen que enfrentarse en una situación adversa, no importa de qué naturaleza, yo estaré del lado donde esté el magistrado Mirabal y donde esté el magistrado Monción, sin pensar. Y le diría al magistrado Luis, síguenos también. De manera que quiero solo puntualizar un aspecto simple para que comprendan que no hay contradicción. Y lo primero es que recuerden que dije que en el test de ponderación que debe llevar la racionalidad, la proporcionalidad, la idoneidad, señalaba que tenía que circunscribirse a sujetos iguales. Porque esa igualdad entre los sujetos puede ser iguales entre iguales, como bien señaló Monción, pero también en iguales entre desiguales.
Y por eso es que nosotros hablamos de la tutela judicial diferenciada. Y cuando aplicamos justicia en los tribunales, lo tenemos muy en cuenta. Ya comprendido en la ley 137-11 del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales en su artículo 7 y los principios. Y además es una garantía de orden sustantivo porque está comprendido en nuestro bloque de constitucionalidad que ya les señalamos. Pero observen bien que cuando yo intervine y desarrollé los conceptos, planteé el punto esencial que nos une aquí. ¿Cuál es? Una tesis que pretende avalar ya el título de magíster en Derecho Inmobiliario. Derecho Inmobiliario que la UAPA le llama legislación de tierras. Importante eso. Entonces, al analizar el texto constitucional, que es el artículo 31, pues tenemos necesariamente que ir a su contenido, a su esencia, vinculado con el derecho fundamental a la igualdad. Y el artículo 39 y los demás textos constitucionales que ya señalé. Ahora bien, si usted lo enfoca en esa posición, entonces le va a dar un resultado. Y ese resultado se va a corresponder a que al marco o al ámbito o al cauce en que usted está tratando. Ahora bien, si usted lo saca de ese ámbito y lo saca de ese marco y lo saca de ese cauce, entonces se desborda. ¿Por qué? Porque abarca otros ámbitos. Y si abarca otros ámbitos, entonces las cosas no son iguales. Me explico. Una ley que da resultado en Suiza no da resultado en la República Dominicana. ¿Estamos de acuerdo? Una ley que da resultado en Estados Unidos no da resultados iguales en República Dominicana porque pues, son dos realidades diferentes. Las ciencias sociales, que es la ciencia a la cual pertenece el derecho como ciencia jurídica, son ciencias no exactas. Por eso hablamos de ciencia cargada de ideología permeada. ¿Por qué? Por la inexactitud. No son ciencias matemáticas que son exactas. Si yo vinculo moléculas de hidrógeno con moléculas de oxígeno, en la proporción de 2:1 aquí, me da agua. Pero si hago eso mismo en Japón, o en Suiza, o en Estados Unidos, ¿qué me da? Agua. Pero el código que funciona en Estados Unidos no funciona en la República Dominicana de idéntica manera. Si estamos de acuerdo con eso, entonces estamos de acuerdo que si usted sale de la jurisdicción inmobiliaria y se va a la jurisdicción civil ordinaria, usted tiene entonces un resultado diferente. ¿Se captó la idea? Claro, perfectamente. Y mientras el magistrado Monción desarrollaba su planteamiento y amplió con maestría hacia la jurisdicción ordinaria, civil ordinaria, yo dije, va a llegar a conclusiones diferentes, con las cuales yo no tengo contradicción, porque yo también en este momento cabalgo con él hacia la jurisdicción ordinaria. Importante eso. Pero eso es coherente en el magistrado Monción. Y voy a demostrar la coherencia. Es que el magistrado Monción tiene un deseo muy íntimo, consciente, muy sustancial de ampliar la jurisdicción inmobiliaria. Es una posición coherente. Entonces, el punto está en la especialidad de la jurisdicción inmobiliaria.
Por eso ese carácter especial, ese carácter de especialización, repito, implica una limitación. Por eso hasta el abanico de defensa y el abanico posible de ámbito procesal en la jurisdicción inmobiliaria es más reducido que el ámbito o abanico procesal de la jurisdicción ordinaria civil. Entonces comprendieron por qué al principio les parecía que había contradicción y le interrumpí yo, y entonces al decir yo que no hay contradicción, entonces era que para ustedes había contradicción. Y evidentemente estamos de acuerdo sobre los parámetros que ya hemos señalado. Y por eso el magistrado de moción establece con una posición firme de que en la jurisdicción inmobiliaria hay tercería y debe haber tercería. Y ese es otro punto que daría lugar a debates como hemos tenido, pero que no es la ocasión. Muchas gracias. Bueno, yo quiero decir algo, pero no en el aspecto de constitucional, de lo que es la constitucional material y formal, porque realmente no soy especialista en esa área como Ciprián, Monción y Luis, sino sencillamente decirle a las licenciadas que en relación al trabajo de investigación, ustedes saben que el trabajo de investigación puede ser positivo o puede ser negativo. Positivo es cuando usted plantea una hipótesis y en la investigación se determina que realmente coincide con lo que usted ha planteado. Y negativo cuando es lo contrario. Y eso no necesariamente quiere decir que la tesis no sea válida. O sea, la tesis sigue siendo válida, o sea, el trabajo de investigación sigue siendo válido, independientemente de que sea negativo o sea positivo. O sea que, y decirle también que luego personalmente quiero hacerle alguna observación con relación al título del tema, porque veo como que está muy largo y se puede reducir. Pues vamos a Una pasar pequeña aclaración. a... Pequeñita, porque no. Con el magistrado, cuando el magistrado siempre agarra yo callo y cuando yo hablo el callo. Pero, miren, todas las demandas convencionales que existen en materia ordinaria existen en materia de derecho, y con eso no hay discusión. O sea, la misma demanda convencional que se da en materia civil, no hay discusión, existe en materia de tierras. Por ejemplo, lo que pasa es que el legislador inmobiliario solamente vio una, que fue la demanda convencional para reclamar una indemnización, que dicho sea de paso se la negó al demandante. Pero todas las que existen en materia civil existen en materia de tierra. Por ejemplo, el demandado puede responder con una demanda convencional en materia de tierra y todos los días lo hace, pidiendo la nulidad del acto que pide el demandante que se ejecute. Todos los días lo hace. O sea, nadie niega, y eso es una aclaración que hago para que ustedes no se vayan a confundir, de que en materia de tierra, todas las demandas convencionales que existen en materia civil existen en tierra. Toda. Eso no tiene ninguna discusión, porque todos los días se da. Solo que el legislador inmobiliario, señores, fue un obrero del derecho. Y obviamente no conocía bien el derecho procesal, ni el derecho civil. Y por eso, cuando se refiere a la demanda convencional, cree que nada más es una. Cuando todos los días en tierra suceden todas las demandas convencionales que existen en materia civil. Y siempre ha sido así. Lo mismo que existe en materia civil, existe en tierra. ¿Cuál es el problema? Que el legislador inmobiliario le dijo al demandante: yo le voy a dar toda la que te doy a ti, menos le voy a dar a él de pedir indemnización y daño y perjuicio, y a ti te la voy a negar. Hay una discriminación, y hay una discriminación no positiva, sino negativa, y ya el texto se cae por el artículo 6, y el artículo 39 y el artículo 40 de la Constitución Dominicana, y obviamente viola el principio de igualdad, el principio de igualdad formal y el principio de igualdad material, porque el juez no puede hacer nada. Gracias. Vamos a pasar al turno de preguntas.
transporte fue instituido por el legislador. Pero en el aspecto ya de que le veda el derecho al demandante para demandar en daños y perjuicios de manera reconvencional, en este caso no, porque habría que partir las demandas incidentales. Dentro de las demandas incidentales están las adicionales, están las reconvencionales, que es exclusiva del demandado, pero las adicionales la ley no especifica a quién está instituida. Las adicionales son demandas para todas las partes del litigio. Sin embargo, el objetivo naturalmente es aumentar y disminuir el objeto de la demanda principal. En el caso de la especie, nosotros tenemos una sentencia favorable donde nos declaró el juez inconstitucional ese artículo en virtud del principio de igualdad. ¿Por qué? Nosotros lo hicimos como demanda adicional. Nosotros lo hicimos como un medio de inconstitucionalidad con la demanda introductiva. El juez la acogió y entendió que era inconstitucional, lamentablemente no fue recurrida, se quedó nada más en control difuso. El control difuso se queda hasta ahí. Ojalá que alguien se motive y lo someta ya como de manera principal ante el Tribunal Constitucional y quizás tengamos una sentencia que sea de aplicación general. Entonces entendemos que en principio sí es constitucional, pero el hecho de vedar el derecho al demandante, no como adicional, sino como una demanda, la demanda introductiva que podría solicitar medios de inconstitucionalidad y el control difuso que establece la Constitución. Muy bien. Quiero aclarar algo, Francis, como tú eres un abogado de mucha experiencia en el ejercicio profesional, déjame decirte que las demandas adicionales son propias del demandante, jamás del demandado, porque el demandado no hace demanda más que la reconvención. O sea, aclarar ese aspecto. Y en segundo lugar, cuando tú dices que es constitucional porque es el legislador que la ha instituido, mire, hoy día ya en la República Dominicana hemos avanzado en el derecho constitucional y hay que diferenciar entre legislador ordinario y constituyente. Lo que el legislador ordinario hace tiene que ser sometido al tapiz de la Constitución y cada vez que lo choque es nulo por el artículo 6. Y eso es una labor del legislador ordinario, no del constituyente. Lo que es constitucional es lo que produce el constituyente, no lo que produce el legislador ordinario. Y aquí hoy, a partir de 2010, tenemos una nueva ley, que son las leyes orgánicas. Y las leyes orgánicas se parecen mucho al constituyente porque provienen de la tercera parte de la matrícula del Congreso y son muy parecidas al constituyente. No son una labor del legislador ordinario, sino de la tercera parte de la matrícula, y por eso se parecen mucho a esas leyes, como por ejemplo la ley orgánica del Tribunal Constitucional, se parecen mucho al texto constitucional. O sea, hay que diferenciar entre la labor del constituyente y la labor del legislador ordinario. Esa ley en que ustedes lo estamos discutiendo aquí son propias del legislador ordinario. Y porque él la dicta no son constitucionales, no, las que son constitucionales es las que dicta el constituyente. Cuando el legislador ordinario dicta una legislación, tiene que someterse al tapiz del constituyente, que es la Constitución. Una precisión solo para que no quede duda conceptual. Recuerden que todas las leyes, por tanto, todos los actos normativos de carácter general y obligatorio, se dice que son constitucionales porque quien la prueba tiene esa misión o esa potestad o esa atribución que le asigna la Constitución. Importante eso. Entonces se dice que en principio todas las leyes son constitucionales hasta tanto se declare su inconstitucionalidad. Importante eso. No es que son constitucionales en esencia, en términos de su contenido, sino que proceden de una fuente que es ejecutora de un mandato constitucional. Por tanto, se presume que esa norma, y por eso es obligatoria, es constitucional hasta tanto un órgano competente declare su inconstitucionalidad. Prueba de ello es lo siguiente. Imagínense que en este momento se dicte una ley, lógicamente con todo su proceso formal cumplido,
que todos estamos convencidos que es inconstitucional. Que todos los dominicanos, los 10 millones de dominicanos estamos convencidos, sabemos que es inconstitucional. Pero hay que respetar la ley. La Constitución, incluso su artículo 6, establece que es nula de pleno derecho. De pleno derecho quiere decir nulidad absoluta. Nulidad absoluta quiere decir que no existe, que nunca ha existido. Y esa ley que todos sabemos, convinimos, acordamos y estamos convencidos de que es inconstitucional, entonces es inexistente. Sin embargo, hay que respetarla. ¿Hasta qué momento hay que respetarla? Hasta que el órgano con potestad diga que ella es nula porque es inconstitucional. Y el órgano competente en nuestro país es el Tribunal Constitucional, por la vía concentrada, que es el sistema concentrado, para que surte efecto para todo, que se llama erga omnes. Ahora bien, si se pronuncia como ha señalado el colega en términos del sistema difuso, como incidente en un proceso principal, entonces solo surte efecto entre partes, solo la parte involucrada en el proceso. Para ellos, para esas partes, para esa persona, esos individuos, no es constitucional. Pero para mí que no fui parte, y para todos ustedes que no fueron parte, sigue siendo constitucional. Miren qué interesante. ¿Por qué? Porque está prevalida de un principio que le da una presunción de constitucionalidad o validez. ¿Qué destruye esa presunción? Porque una presunción simple, o sea, de juri tantum, no de juri de juri. Bueno, que se pruebe su inconstitucionalidad. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenas tardes. El artículo 31 me dice: demanda temeraria, reparación de daños y perjuicios. Sí queda demostrado que durante el proceso la falta de fundamento de la demanda, porque la misma haya sido ejercida con ligereza, censurable, con el propósito deliberado de hacer daño, el juez podrá ordenar la reparación moral del perjudicado y de la indemnización por daños y perjuicios correspondiente conforme a los dispuestos del Código Civil 1382 al 83-84. ¿Qué le quiero decir con esto? O una pregunta. Yo puedo incoar en virtud del Código Civil, aquí me abre que yo puedo usar la jurisdicción inmobiliaria y puedo usar del derecho común. Monción me podía explicar si yo con una sentencia de la jurisdicción inmobiliaria definitiva con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, el demandado liberado de cargos, ¿puedo apoderar lo civil, el derecho común, o puedo apoderar la jurisdicción inmobiliaria? O sea, yo estoy abierta a los 12, me dice el 31, o estoy interpretando mal. Claro, muy bien. Lo primero es que debo decirte que la demanda reconvencional surge por la teoría del abuso de los derechos, desarrollada en Roma en el año de 1725. Y luego los constitucionalistas hoy día le han dado un matiz mucho más importante. Pero surge la demanda reconvencional por la teoría del abuso de los derechos. Y no es verdad, como dice el legislador inmobiliario, que daño moral también es daño material. Porque responsabilidad civil tiene que existir tres elementos constitutivos, obligatoriamente: la falta, el daño y una relación de causalidad entre la falta y el daño. Entonces, no es solo daño moral, puede ser también daño moral, y más aún de la jurisdicción inmobiliaria. Obviamente, tú puedes irte a la jurisdicción civil a reclamar daño y perjuicio fuera de todo proceso de la jurisdicción inmobiliaria como una acción principal, en una demanda interruptiva de instancia. Solamente que va a tener que probar los tres elementos constitutivos
de una responsabilidad civil en el caso de especie no contractual ni delictual, sino cuasi delictual. Usted tendrá obligatoriamente que probar un elemento constitutivo para ese tribunal civil poder condenar a daños con perjuicio. Pero obviamente el derecho te acuerda esa prerrogativa de tú hacerlo en la jurisdicción civil ordinaria, como una acción principal. En tierra es que no puede hacer lo que es una acción principal, porque en materia de tierra solamente está acordado con un incidente y el incidente solamente le compete, en este caso, al demandado. Al demandante le está vedado. Por eso que se viola también, como dicen ellos, el principio de economía procesal y se viola el juez natural también. Hay una discriminación también, porque al demandado le dicen, no, aquí tú no puedes, solamente el demandado. Cuando termine esto, usted vaya a reclamar indemnización en la jurisdicción ordinaria. ¿Qué será ya como acción principal? O sea, una última pregunta. Yo puedo hacer la demanda preconvencional como un No. En materia civil ordinaria. No, ya yo estoy susanada como civil. Ahora, en materia de jurisdicción inmobiliaria, cuando tengo la demanda principal, yo puedo introducir la reconvencional como el proceso abierto o tengo que esperar la decisión. Cuando tú me dices yo, ¿tú te refieres al demandado? Sí, no, al demandado. Al demandado. Sí. Mire. En materia civil ordinaria y en materia de tierra existe demanda reconvencional principal. La demanda reconvencional siempre se da incidental, ¿de acuerdo? Ahora, lo que yo te he dicho es lo siguiente: si el demandante quisiera establecer una demanda en daños y perjuicios en materia civil, después que termine ese proceso, puede demandar por una acción principal, un acto introductivo de instancia en un emplazamiento de la octava franca de ley, demandando al que fue demandado. ¿Ok? En materia civil ordinaria, en materia de tierra, el demandante no puede hacer nada en cuanto a indemnización se refiere, en cuanto a reclamo de daños y perjuicios, está vedado. Solamente puede hacerlo el demandado y tiene que aprovechar esa demanda ahí, porque es una demanda incidental y es durante la instrucción del proceso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Y con el saneamiento litigioso que surge constantemente en la práctica, muchas veces, como no es necesario el Ministerio de Abogados, pero como es litigioso, ya hay una contraparte. En ese caso es posible introducir demandas reconvencionales en un saneamiento litigioso. Bueno, yo creo que todos aquí conocemos y hemos dicho en múltiples oportunidades que el saneamiento no es una demanda. Por lo tanto, si es una demanda, tenemos que descartar totalmente la demanda reconvencional porque no es una demanda. Hemos dicho que el saneamiento es una reclamación que hace en contra del Estado. O sea, el reclamante le requiere al Estado que documente un derecho sobre un terreno, pero no es una demanda. Por esa razón tampoco hay condenación en contra, porque las costas son también para la demanda. Entonces aquí no hay la más mínima posibilidad de que se pueda demandar convencionalmente. Realmente eso sería un absurdo en una demanda, en un saneamiento contradictorio o litigioso, que una de las partes, que no hay ni demandante ni demandado, porque no lo hay, se destape con una demanda convencional. Digo, podría darse y sería bueno que se dé para ver lo que decidiría el tribunal que esté apoderado, pero realmente desde mi punto de vista no hay la más mínima posibilidad de que se pueda acoger una demanda de esa naturaleza en saneamiento mundial. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues magistrado Asunción, Leonardo Mirabal, Rafael Ciprián, Luis Porfirio Sánchez, abogado presente, nuestra adorada profesora Camila Minian, gracias del alma. Mi compañera Nelly y yo no tenemos con qué agradecerle habernos dedicado esta mañana en colaboración con la suplementación de nuestro trabajo final en esta casa de estudios. Yo creo que ellos merecen más que un fuerte aplauso.